Buenas tardes. Bienvenidos al Blanquerna. Estamos en familia, pero a pesar de esto, al ser la última sesión de este curso, de las sesiones del programa que organiza MESDE, pues Jaime insiste en que les dé la bienvenida, cosa que hago con mucho gusto de parte del delegado Ferran Mascarell, que no puede estar hoy aquí, ha venido un momento a saludar al presidente y a su equipo, y también pues, del equipo del Blanquerna. Yo soy Gabriel Planella, responsable ejecutivo del programa cultural, y hace un año, recordarles que hace un año pues, el Blanquerna se empezó a convertirse en un espacio de debate de buenas ideas, de tránsito de ideas, y por lo tanto espero que a MESDE, que ya se encontraba muy bien en esta casa, pues aún se encuentre mejor porque vosotros trabajáis en eso, en buenas ideas, en diálogo, en discutir y en hacerlas transitar y en debatirlas, ¿no? Ha habido este 2017 distintas sesiones. Yo recuerdo la dedicada a Víctor Mora y al Capitán Trueno. Recuerdo otra sesión de presentación de un libro de los desaparecidos del franquismo, magnífico. Recuerdo también otra sesión sobre la narrativa ubicada en el ámbito de la guerra civil y del franquismo. En fin, como siempre, sesiones de gran calidad y con buena asistencia de público y con buen debate y buen diálogo. Hoy la sesión que nos ocupa y que va a cerrar este curso es una sesión sobre la escuela laica y nos acompaña Carmen Tolosana, que es pedagoga, profesora emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona y que, según me contaban, yo no la conocía, pero cuando me la han presentado me han asegurado que era de las personas que más conocimiento tenía de esta asignatura pendiente en España, como es la escuela laica, ¿no? Y por otro lado está Jaime Ruiz, presidente de AMESDE, al que doy también pues, la bienvenida como siempre, y en cambio no nos acompaña Dionisio Llamazares y Jaime explicará por qué. En fin, que lo pasemos todos bien y hasta muy pronto, porque después de verano empezamos otra vez la continuación de estas magníficas sesiones. Y gracias por toda vuestra cooperación y complicidad con esta casa. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes, bienvenidos y muchísimas gracias, Gabriel, por tus palabras y por estar con nosotros y a nuestra disposición como asociación. Ya sabéis que el ciclo que realiza MESDE en Blanquerna es debido a un convenio que mantenemos con la Delegación del Gobierno de Cataluña y que afortunadamente a lo largo del tiempo, yo creo que ya hace posiblemente unos 14 años aproximadamente, que se mantiene ese acuerdo y nos permite pues, celebrar a lo largo de todo el curso una serie de sesiones, normalmente una al mes, y normalmente pues, los martes era la fecha que nosotros siempre destinábamos a las actividades de AMESDE. También es verdad que el caso de educación y laicismo es un tema que hemos de forma reiterada trabajado y debatido a lo largo de muchas sesiones en los distintos años, porque, como decía muy bien Gabriel, sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Y a pesar de las muchas iniciativas que se plantean, a pesar de lo que parece que en un momento determinado en el Parlamento o en las comunidades autónomas competentes se van a tomar iniciativas, el asunto es que en nuestro país pues no hemos sido capaces de afrontar la educación con criterios de laicismo no solamente teóricos, sino también reales y prácticos en los centros educativos. Tengo que agradecerle también a Carmen, porque no es la primera vez que la hemos invitado. En eso, pues, siempre acudimos a personas que nos puedan aportar su conocimiento y experiencia en el campo, en este caso, de la educación y el trabajo y estudio del tema del laicismo. Y habíamos invitado también a Dionisio Llamazares, que desafortunadamente pues ayer tuvo una caída
se ha roto una costilla y no puede estar con nosotros. Dionisio Llamazares fue durante muchos años director general de Asuntos Religiosos en los primeros gobiernos socialistas y tuvo una enorme experiencia de pelea y discusión, que por cierto luego se saldó con su expulsión del gobierno, con la Iglesia, con la estructura jerárquica de la Iglesia y con el Vaticano, precisamente por este tipo de temas que mantenemos sin resolver. De manera que creíamos que, dada la situación que está viviendo nuestro país, con un debate abierto sobre la reforma de la educación, con una subcomisión en el Parlamento que está invitando a comparecer a todas las organizaciones vinculadas con la educación y con una solución general, bastante conflictiva, por cierto, de mareas y ofensiva en el sector público de la educación y con una ofensiva desde el privado de expansión en el desarrollo de las subvenciones y recursos públicos destinados a la educación privada o concertada, pues pensábamos que era una buena ocasión de volver una vez más al tema y poder centrar un debate de cómo está la situación y qué está ocurriendo en España. Precisamente comentábamos antes de iniciar la sesión lo paradójico de que en este país la evolución de las costumbres, sin que exista ninguna orientación, ni política, ni eclesiástica, ni mucho menos de ningún tipo de iniciativa, las costumbres y los hábitos han tenido un proceso de secularización permanente que no se ha detenido y que no es fácil desde fuera de entender lo que ha ocurrido en este país. Y los últimos datos que yo había recogido para poder enmarcar hoy la sesión, pues, y me refiero al informe anual de laicidad de la Fundación Ferrer y Guardia, que los tiene generales, pero también los hay de distintos institutos de opinión, pues son datos que describen esta situación real. La Iglesia como institución sigue teniendo una implantación económicamente muy poderosa en todos los medios y en todos los ámbitos. Sin embargo, la ciudadanía pues, ha ido paulatinamente abandonando su adhesión a ese tipo de iniciativas. Dice ese informe que una de cada cuatro personas en España se declara no adscrita a ninguna religión, es decir, no es creyente o atea. Una cifra que aumenta cada año y que en el año 2016, llega al 25,8% de los españoles, cuando en 1980 era el 8,5%. Así que la evolución es evidente. Informe de laicidad al que me estoy haciendo referencia dice que casi la mitad de las personas entre 18 y 34 años afirman ser no creyentes o ateos, mientras que esta cifra es solo del 8,3% entre las personas mayores de 65 años. La corte de edad pues, es también llamativa, ¿no? Evidentemente. En Cataluña, el 52% de las personas manifiestan que son creyentes y siempre lo han sido, mientras que un 29,7% nunca han sido creyentes y un 13,7% afirma que ahora no es creyente, pero que lo había sido. Es evidente que hay un proceso, estamos refiriéndonos, este también es una característica, en España cuando se habla de religión normalmente es la Iglesia Católica, pero cuando hablamos de religión en España, estas cifras referidas a la Iglesia Católica hay que observarlas en otras iglesias con presencia en nuestro país. En el caso del área que denominamos genéricamente protestante, con el acceso de oleadas de inmigración que han venido con esa creencia, ha tenido un ascenso. Y en el caso de la inmigración y en el caso del Islam, pues exactamente igual. Hay un número mayor, unos porcentajes significativos de población que también están localizados geográficamente de forma irregular, pero que son consistentes, porque eso también ha ocurrido en el resto de Europa,
y que nos sitúa en un mapa que es claramente distinto de lo que ha sido tradicional en nuestro país. Es decir, vemos una situación, yo diría, de aumento continuo de la secularización en las costumbres, al mismo tiempo que el pluralismo religioso aumenta, y el pluralismo religioso y la secularización no necesariamente conforma una cultura laica, que yo creo que es aquí donde está el quid de la cuestión, que se abandonan las creencias o la práctica de las creencias, o se flexibilizan las costumbres o los hábitos tradicionales, pero no se ha sustituido por un modelo de cultura diferente en el resto de Europa en general, y especialmente en este tema. Nosotros siempre miramos a Francia, pues no se sustituye por una cultura laica que no es, como decía Agustín de Fossa, que los españoles siempre íbamos detrás de los curas, una vez es con el cirio y otra vez es con el garrote. No, no se trata de ser anticlerical, se trata de establecer la cultura laica que permite y garantiza el derecho que se debe tener a la libertad de conciencia de los ciudadanos y que el Estado democrático debe garantizar, al mismo tiempo que esa diversidad de creencias personales pueden desarrollarse, al mismo tiempo los espacios públicos respetan y se comprometen en la neutralidad de las instituciones para que eso sea posible. Es decir, una cultura que no hemos tenido en este país, habitual en nuestra historia. No ha habido periodos democráticos que establecieran una cultura laica consistente, y tenemos muchas dificultades en asimilar todavía hoy. Bueno, en ese marco es en el marco en el que yo creo que hay que establecer el debate de la educación y el laicismo, o la cultura y la educación en el ámbito del laicismo y la sociedad democrática. Y creo que eso es lo que vamos a tratar de hacer, oyendo a Carmen, y si me deja el teléfono, concluyendo yo la intervención. Como podemos observar, y en los centros, a pesar de los distintos proyectos de ley que se han dado, no hemos sido capaces de resolver el tema. En los mismos procesos educativos, ya en el interior de los centros, también se observa este tipo por un lado, demandas nuevas de conformaciones religiosas distintas que demandan un papel al sistema educativo. Luego se estará de acuerdo o no, pero demandan y se incorporan a esa demanda creencias nuevas con número suficiente de implantación a nivel social, y el papel de la religión, pues que trata, en el caso de nuestro país, pues el peso de la Iglesia Católica, que trata de garantizarse su papel hegemónico, más significativo o con mayor o menor fuerza dentro del marco de la educación. Por eso, precisamente, hay una serie de iniciativas que reclaman que la educación salga del marco de la educación reglada, del contenido de los planes de estudio, para que se convierta en una opción voluntaria, más allá de que se utilice o no las instalaciones de los centros, sino que salga de los programas de estudio. Y en ese sentido, algunos compañeros que nos han acompañado en otras ocasiones, sobre todo de Europa Laica, de otras organizaciones, de CIBES o de, como he leído ahora, de la propia fundación que también ha estado con nosotros, Ferrer y Guardia, en alguna ocasión, pues como trabajan estos temas, realizan campañas. Ahora tenemos dos campañas en nuestro país. Una es referida al tema de la educación y la laicidad para que salga la religión de los programas oficiales. Esa es una campaña que están realizando y están recogiendo firmas para llevar al Congreso. Que el debate de educación recoja la enseñanza laica y se generalice como tal. Y otra campaña que ellos unen en términos de su actividad en defensa del laicismo en nuestro país, que es el tema de la laicidad en los presupuestos, pero también en la contribución y en la declaración de la renta. Es decir, que lo que denuncian
es que ese 0,7% no salga de aquellos que no participan de esas creencias, no se generalice y no se convierta el Estado en recaudador de ingresos para unas determinadas confesiones, sino que en todo caso el que quiera aportar directamente a las iglesias pues sostenga con sus recursos sus propias convicciones. Y eso, por otro lado, es lo que en general existe en Europa. Bueno, pues no me quiero extender mucho más, pero yo creo que este marco nos da pie a, por un lado, oír su intervención, excusar a nuestro amigo Llamazares, que Dionisio, que estaba encantado en venir, porque también, digo también, se ha jubilado de la docencia en la universidad y tiene mucha ilusión ahora en recuperar el ritmo de trabajos y estudios. Y él tiene muy buenos libros sobre este tema, que si tenéis ocasión o interés en trabajarlo, pues la verdad que es de los no muchos que desde la universidad pues han debatido, discutido y propuesto iniciativas legislativas para modificar la situación y entender esto del laicismo en nuestro país, cómo se puede abordar y cómo podría tener sus desarrollos. Nosotros también en Carmen tenemos la experiencia docente, el conocimiento del tema y seguro que las últimas reflexiones de cómo está el panorama y cómo podemos abordarlo. Al final, pues tendremos como siempre un coloquio y yo creo que podremos tratar de oír opiniones y discutir algunos de los puntos que aquí se señalen. Bueno, pues muchísimas gracias y le doy la palabra a Carmen. Carmen, cuando quieras. Bien, no sé, bueno, sí sé que no soy una gran experta en el tema, pero sí que puedo afirmar que tengo obsesión con el tema, porque desde que se aprobó la LODE, que pensé que estábamos haciendo algo grave, gravísimo, que era legitimizar con la bendición democrática un sistema educativo con doble red educativa, una pública y otra casi mayoritariamente, no digo exclusivamente, pero muy mayoritariamente confesional católica. Y eso me parecía una cosa que no podía ser. También es verdad que es un tema que cuesta abordarlo, cuesta abordarlo. Nani recordará cuando los dos estábamos en el Parlamento de Cataluña, que se hizo la primera, nuestro grupo hizo, en este caso yo, pero nuestro grupo, la primera interpelación sobre el tema de la religión en la escuela en 20 años de Parlamento. Tan modernos que somos y que nos pensamos que somos, por allí arriba, pues para que vean ustedes. No se había hablado nunca de la religión en la escuela, fue la primera, el primer debate, ¿no? La primera interpelación. Por lo tanto, sí, es un tema que cuesta abordar, que nos cuesta abordar. Cuando yo me pidió Goye que pusiera título para la charla, tuve muchas dudas porque pensaba, siempre decimos lo mismo, laicismo y escuela, la escuela laica, la laicidad en la escuela, la educación laica, y quería ser original, pero es que en realidad es eso, la escuela laica, no hay que darle más vueltas. Entonces pensé, vamos a ver, escuela y laicidad. Hablemos un poquito de la escuela, de lo que esperamos de la escuela, y un poquito de laicidad, y a ver si somos capaces de ofrecer algún tipo de idea o si somos capaces de generar un debate un poco nuevo y que nos ayude a avanzar. La verdad es que para hablar de la escuela, lo recordaba antes que en una reunión que hace años tuvimos con el CEDEFOP, aquel organismo europeo que gestionaba temas en la Unión Europea y sobre todo educativos, la transición de la escuela al trabajo, etc. Recuerdo que Marina Subirats dijo, es que en educación uno tiene la sensación, y esto hace años, que ya está todo dicho, que queda mucho por hacer, pero que dicho prácticamente ya lo hemos dicho todo. Bueno, quizá no sea exacto, pero se acerca mucho a la verdad. La verdad es que la escuela pública, como la entendemos ahora, la escuela como la entendemos ahora, mantiene los grandes objetivos ilustrados, ¿no? Los objetivos emancipadores de la ciudadanía para combatir la ignorancia y permitir la libertad de conciencia y la autonomía moral de los ciudadanos y las ciudadanas, porque ellos van a ser los depositarios del poder con el voto, que a través del voto
dejará de ser el poder divino, ya no es Dios, ya no se es rey por la gracia de Dios, sino que se va a ser porque los ciudadanos, a través de su voto, han otorgado el poder a determinadas personas. Claro, eso nos dice Condorcet, eso es imposible si somos unos ignorantes, porque seremos manipulados, no sabremos decidir, etc. ¿Qué se necesita para que este poder este empoderamiento de la ciudadanía sea real? Necesitamos combatir la ignorancia, necesitamos instruir a los ciudadanos y ciudadanas, necesitamos un instrumento como es la instrucción pública. La verdad es que eso se mantiene, ese objetivo, ese ideal se mantiene. La educación no salvará el mundo, no, pero no lo cambiaremos mucho sin la educación. Es decir, es un elemento necesario, seguramente no suficiente, pero un elemento necesario para transformar la sociedad. Pero, una vez dicho los grandes principios o los grandes objetivos, sí que es verdad que el mundo ha cambiado mucho en estos últimos tiempos y seguramente a la escuela, en lo más concreto, para llegar a ese objetivo emancipador, le vamos a pedir nuevas cosas. Por ejemplo, veamos qué retos tenemos. Pues la globalización de la economía y la aparición de los avances tecnológicos en el sistema productivo han cambiado la organización del trabajo y reclaman nuevas formas de distribución. Zygmunt Bauman decía, el trabajo que era el norte, el orientador de nuestras vidas, ya ha desaparecido, y hablaba de la liquidez. ¿Sabes? Ya estamos en medio de un magma, ya no estamos en una estructura social consistente. Eso nos da inseguridad. También pasan otras cosas mejores, que las mujeres hemos perdido nuestra invisibilidad. Con muchas dificultades, pero hemos perdido nuestra invisibilidad y esta emergencia de las mujeres en la sociedad conlleva nuevas formas de vida familiar y socializa el cuidado de los otros, y eso es muy importante. También hay avances y retrocesos. Cada vez que vemos una noticia de una nueva muerte por violencia de género, piensas que no acabamos de avanzar, pero es verdad que es un nuevo reto. El modelo de desarrollo que tenemos ahora no es sostenible, no se puede extender, no se puede mantener. Aparece el concepto que decía ahora yo mismo, de la sostenibilidad. Los avances científicos, de manera especial en el campo de la biogenética, de la ingeniería genética, plantean problemas éticos entre ciencia, desarrollo, poder económico y control social de una magnitud nunca vista. Por lo tanto, es un tema que a veces resurge, otras veces se apacigua un poco, por ejemplo, sobre el tema de las células madre, la investigación con las células madre. Eso era una cosa que a veces saca chispas, ¿verdad? Por otra parte, hay un descrédito de lo público y un compromiso político y del compromiso político en lo cercano y en lo general también, y se sustituyen por una exaltación de los derechos individuales y una especie de sensibilidad solidaria por lo lejano, lo difuso. Recuerdo, precisamente cuando estábamos en el Parlamento, que un grupo de alumnos de un instituto habían hecho un trabajo muy interesante sobre el trabajo infantil, la explotación infantil. Era la época en que se hablaba de que la Nike hacía coser las pelotas en la India, niños con una explotación, bueno, en régimen de esclavitud. Y los alumnos de aquel instituto habían hecho un trabajo muy brillante y lo presentaron en el Parlamento en una visita que hacían. Pero yo me quedé sorprendida, o nos quedamos sorprendidos los que estábamos en aquel acto, que a la vez que habían hecho ese trabajo de tanta sensibilidad y que lo habían hecho con tanto rigor y tan bien hecho, prácticamente todos los alumnos estaban convencidos de que en su clase debía haber las personas de su nivel. No les parecía mal que los alumnos que no seguían se fueran a otro sitio a no molestar. Te quedabas un poquito, esa insolidaridad en lo más cercano y esa solidaridad en lo lejano y lo difuso también planteaba muchas preguntas. Los desequilibrios entre el norte y el sur se acentúan tanto en lo que se refiere a la distribución de la riqueza como a la salud y a la duración de la vida. Y eso hace que haya movimientos migratorios que luego en los países desarrollados
más desarrollados nos cuestan tanto de admitir. Nos parece bien que vengan cuando los necesitamos, pero cuando los necesitamos deberían volverse a casa, que aquí no tienen que estar. ¿Qué decir ahora de la situación que han generado los conflictos bélicos? Es un drama absoluto. Decía un informe de ACNUR que ahora, en el 2016, hay 65,3 millones de personas desplazadas, en el principio del 16, y que solo 12 meses antes había 59,5 millones. Es decir, que el incremento es brutal, brutal. Y decían que el informe del 2015 decía que hay un promedio de 24 personas por minuto en el 2015 que se vieron obligadas a salir de su país por motivos normalmente de guerras y buscar la protección en otro lugar. Claro, eso la escuela tampoco puede permanecer al margen, no puedes ignorarlo. Porque tengo aquí delante los datos. Por ejemplo, Siria, no es ninguna sorpresa, que tiene 4,9 millones de población refugiada o desplazada, Afganistán 2,7 millones y Somalia 1,1. En fin. Claro, entonces, ¿qué debe impulsar la educación? ¿Para qué educamos? Pues hemos de educar para evitar el aislamiento. No se pueden transmitir modelos de solución individual o de competitividad insolidaria. Hay que estar especialmente atentos a la defensa de la escuela comprensiva, de aquella escuela que es para todos, de verdad. Y además también de la organización escolar en el centro, porque la organización escolar no es un mediador neutro, es un elemento vicario de las relaciones de poder. Cuando tú dices vamos a hacer la clase A, la clase B y la clase C, la de los que van muy bien, la de los que no van tan bien y de los que van peor, ese tipo de organización no es inocente, es un ensayo para ir diciéndoles mira lo que te va a venir en la vida, tú no sirves para mucho. Hemos de educar también para estimular el reconocimiento mutuo, defender la igualdad para vivir la diferencia. La diferencia entre etnias, culturas, creencias religiosas, agnosticismo, género y formas de acceso al conocimiento, que no son iguales para todos. Hemos de incorporar valores femeninos a nuestras vidas, a las tareas públicas, a la gestión de las escuelas y del aula. Hemos de ser, ahora que se habla tanto de eficacia y eficiencia, pues hemos de ser tiernamente eficaces, amablemente eficientes. Y hemos de evaluar los centros y el sistema educativo con una evaluación objetiva, técnica, ética, necesaria y útil. Estoy absolutamente escandalizada de los programas de televisión, que veo poco, pero como soy muy curiosa los pruebo todos, a ver lo que hacen. Esa especie de moda que hay ahora de hacer programas de concurso donde hay un jurado, un juez o alguien que elige, cómo se humilla al que pierde, al que no lo hace tan bien. Y ese es un modelo que la gente estaría encantada de participar en un jurado que le pudieras decir, tú, qué inútil, qué mal que lo has hecho, qué mal que cantas, qué mal que guisas, qué mal que bailas. Para hacer eso, vete a tu casa. Y eso, que es un espectáculo reconfortante, parece ser, ver cómo maltratan a otro, aunque sea en un programa de entretenimiento. Y a mí eso me parece horroroso. Hemos de educar también para estimular la solidaridad entre los que trabajan y los que no pueden hacerlo, entre el norte y el sur, entre el presente y el futuro. ¿Qué legaremos a nuestros hijos? Lo que se llama la herencia medioambiental. Hemos de fomentar la paz, no como una idea en abstracto, todos somos pacifistas, sino como un objetivo alcanzable a partir del reconocimiento de derechos de las personas y los colectivos, de la superación de la pobreza y de ofrecer una igualdad de oportunidades real a todo el mundo. Y hemos de formar ciudadanos y ciudadanas con plenitud de derechos en el sentido tradicional y en la nueva dimensión. Acceso a la información, al conocimiento, al disfrute de los servicios sin exclusión, a la redefinición femenina del concepto de ciudadanía, y en eso insisto mucho, y a la expansión de esa ciudadanía a los no nacionales, a los emigrantes, para entendernos. Y además necesitamos perder el pudor
y reclamar una asignatura, llámenlo como quieran, de formación para la ciudadanía en las escuelas. Es una formación transversal, eso se da en el ejercicio diario, se da en todas las asignaturas, pero a partir de cierta edad también debe haber un espacio específico de reflexión sobre cuál es el papel de los ciudadanos. Todo esto solo es posible en la escuela pública y en la escuela laica para llegar a estos objetivos. ¿Por qué pública? ¿Por qué hablo de la escuela pública? Pues porque la escuela pública es la única democrática o la más democrática. Porque no responde a intereses clientelares, porque no elige a su alumnado, porque permite la participación de los padres real, porque el consejo escolar de la escuela concertada no interviene en el ideario del centro, no puede modificarlo. Y el consejo escolar de la escuela pública interviene en el proyecto educativo de centro. ¿Por qué no? Porque tiene el principio de universalidad de instrucción pública que decía el informe Condorcet. Se dirige a todos los niños y a todas las niñas. Claro que la escuela pública no es homogénea porque tampoco lo es el territorio. Y la escuela pública de un barrio puede ser muy distinta a la escuela pública de otro. Pero en esencia el sector público es el único que puede dar respuesta, que puede acercarse a estos objetivos. ¿Se imaginan ustedes en una escuela religiosa, confesional, hablando de la necesaria igualdad de las mujeres? La primera pregunta es que pasen las sacerdotisas, ¿no? A ver cómo está el asunto. En fin, es imposible, eso solo se puede alcanzar en una escuela pública, en mi opinión. Y además, esa escuela debe ser laica. Entremos ya, la primera parte, escuela. Hemos hecho unas pinceladas sobre qué retos tiene la escuela y qué deberíamos hacer. Ahora vamos a ver qué significa la laicidad. Siempre que empiezas a hablar de laicidad, tienes que explicar dos cosas. Una, la diferencia entre laicidad y laicismo. ¿Por qué habláis de laicidad y no de laicismo? ¿Qué pasa? ¿Que la veis a guau? ¿Ahora la cosa va más ligera? ¿Esto qué quiere decir? Y otro, la laicidad es antirreligiosa, va contra la religión. Empecemos por el primer término. Y aquí, pues, voy a citar a Dionisio Llamazares, o sea que no está, pero está. Él dice, el laicismo surge como un movimiento de emancipación del poder civil respecto al poder religioso, que empuja hacia la secularización del poder y de las instituciones públicas, que se convierte en parcialmente antirreligioso, y yo añado, en España, en furiosamente anticlerical, con la reacción frente a la Iglesia Católica, que se declara enemiga de los ideales de libertad y democracia, del derecho a la libertad de conciencia y de la separación de la Iglesia y del Estado. La condena de los derechos del hombre por el Papa Pío VI. Y también lo que se pretende con el término laicidad es desprenderse de esa antirreligiosidad que tenía la palabra laicismo. Para Dionisio Llamazares, la laicidad es el objetivo y el resultado del movimiento histórico del laicismo. Y eso nos da pie a responder a la segunda cuestión. Si es que con esto hemos aclarado, yo creo que yo no, Dionisio Llamazares lo hace muy bien. Y eso nos da pie a responder a la segunda cuestión. La laicidad, ¿qué supone? ¿El enfrentamiento total con la religión? No. La laicidad supone la separación de la Iglesia y del Estado, o de las iglesias, y la neutralidad del Estado en materia religiosa, que supone un trato igualitario, esa neutralidad, un trato igualitario sin discriminación negativa, es decir, que no debe haber penalización para la creencia religiosa, ni positiva, no debe haber privilegio. Lo de la separación de la Iglesia y el Estado con dificultades, con restos históricos, bueno, digamos que vamos camino en España, vamos camino. Pero lo de la neutralidad en absoluto, porque el privilegio es absoluto para la Iglesia Católica. Por lo tanto, en España no tenemos un Estado laico.
El mismo Dionisio Llamazares recurre a las sentencias del Tribunal Constitucional que dice que el término laico y aconfesional son equivalentes jurídicamente. Bien, pero en la segunda parte no, no hay neutralidad del Estado en materia religiosa. La laicidad es la única garantía que tenemos de la libertad de conciencia, que es de donde emanan todos los otros derechos fundamentales. Y por otra parte, es una base fundamental para el pacto de la convivencia democrática, porque ese que supone la aceptación de unos valores comunes y el compromiso de respetar los valores diferentes siempre que no entren en contradicción con los comunes ni con las normas que democráticamente nos hemos dado. Y esto a las iglesias les cuesta mucho. Cuando se aprueba o se pretende aprobar una ley del divorcio o una ley del aborto o de la interrupción del embarazo, son leyes que no obligan, que reconocen el derecho a quienes quieran utilizarlas. En cambio, las iglesias se oponen. Si obligaran, podrían decir, oiga, usted no me puede obligar, pero se oponen a que existan. No les dicen a sus creyentes, a sus fieles, ustedes no pueden hacer uso de esta ley porque su fe lo prohíbe, digamos, su convicción religiosa lo prohíbe, usted si es católico no puede, usted si es no sé qué no puede. Pero fíjense que esa no es la actitud de la Iglesia. La Iglesia quiere combatir que se reconozca un derecho que no obliga. Y eso no puede ser. Necesitamos que el Estado sea laico, porque necesitamos que sea capaz, que en ese tipo de leyes sí lo ha sido, y en parte, como tú decías muy bien, porque la sociedad ha respondido. Cuando sube Aznar al poder, los sectores más conservadores piensan que retirará la ley del aborto. No puede hacerlo. Socialmente, aunque haya mucho ruido, está completamente aceptada. Limitar el divorcio, pues se puede especular con si el divorcio es exprés o no, pero no pueden limitar el divorcio porque socialmente está muy aceptado. Y en el terreno educativo, ¿qué cambios, o en el terreno general y en el educativo en particular, qué cambios ha habido en lo legislativo en estos últimos años? Pues pocos. Desde la Constitución del 78, y los acuerdos con la Santa Sede del 79 y demás convenios con las otras confesiones religiosas, ni siquiera la ley de libertad religiosa se ha modificado en absoluto a lo largo de estos años. Ha habido intentos en el Senado, en el Congreso, en los parlamentos autonómicos. Ni que decir tiene que el debate que tuvimos no nos aceptaron ni una sola. Después de la interpelación no aprobaron ninguna de nuestras propuestas. O sea, una cosa es hacer la interpelación y otra que sirva de algo. No sirvió. Claro, pero es que la Iglesia, que hay que reconocerle su capacidad de anticipación, en el año 77, la Conferencia Episcopal ya advertía: no basta con afirmar la no confesionalidad del Estado para instaurar en nuestra patria la paz religiosa. Recuerden que el Concilio Vaticano II, sí, con oposición de muchos sectores de la Iglesia española, pero sí alienta a la separación de la Iglesia y del Estado. Si prevalecen en el texto constitucional formulaciones equívocas y de acento negativo que pudieran dar pie a interpretaciones laicistas, aviso para navegantes, no se daría respuesta suficiente a la realidad religiosa de los españoles, con el peso indudable del catolicismo y la presencia en nuestra sociedad de otras iglesias y confesiones religiosas. Les estaban dictando los artículos de la Constitución directamente. Constitución que se hace simultáneamente, aunque los acuerdos casi por estética se firman en el 79 con el Congreso cerrado, se están debatiendo en el 78 y ya se advierte en el año 77. Cuidado con lo que hacéis, que haya separación de Iglesia y Estado, pero cuidado con el laicismo, cuidado con no reconocer que la confesión dominante en España es la Iglesia católica y que hay que cooperar con esta Iglesia.
Y este temor a usar el término de laicidad se da incluso hasta en los sectores más progresistas. En educación, cuando en la transición se dan lo que se llamó las alternativas a la educación, por ejemplo, en Madrid la del Colegio de Licenciados, alternativas democráticas a la educación, y en Barcelona también fue muy conocida, en Cataluña, la de la Escola d'Estiu, la de la Escuela de Verano de Rosa Sensat, y hay otras, en Valencia y en otros sitios, pero estas dos quizá fueran las más conocidas. Ni en una ni en otra se habla de la escuela laica. Se habla de la escuela no confesional, de la escuela plural. En la del Colegio de Licenciados de Madrid recuperan un poco la formulación que tenía la Constitución republicana, que tampoco habla de un Estado laico, de republicana de la Segunda República. Dice, no hay confesión oficial, pero no dice que el Estado es laico. Sí que dice la enseñanza será laica, porque en aquellos momentos enseñar la evolución ya era la revolución, por lo tanto tenía un valor realmente importante decirlo. Pues la alternativa democrática del Colegio de Licenciados no habla de escuela laica, y la alternativa democrática para la enseñanza de la Escola d'Estiu tampoco. Y fíjense que había dos temas que se mantuvieron entre sectores enfrentados, pero bueno, que se ponían más radicales, el ENC entre ellos, que eran la formulación de una escuela pública y única, absolutamente irrealizable, pero había un sector que lo proponía, y otro, poner escuela laica o no. Para el de escuela laica hubo transacciones y se llegó a una formulación de escuela plural, escuela naturalmente no confesional, etc. Ese se llegó a un acuerdo para evitar, y se aprobó una cosa infinitamente más delirante, que es decir, que aquí y ahora, y a partir de que llegara la democracia, no habría más que una sola escuela, la escuela pública. Y eso sí, eso no hubo ningún escrúpulo. En cambio, hasta las posiciones más extremas aceptaron quitar el término laico. Es decir, que tiene algo de... en nuestra historia es tabú, para decirlo de alguna manera. Las leyes educativas españolas, desde la LODE, que fue mi tormento y mi gran decepción, hasta la última, no han tenido, claro, están condicionadas por los acuerdos, nunca han tenido ningún carácter progresista respecto al tema religioso. Y con la aprobación de la LOMCE ya se ha llegado al sumum, que la asignatura de religión sea evaluable y cuente como en el promedio de notas, eso ya es, bueno, o lo de la formulación de la alternativa, etc. Está en catalán, pero se les recomiendo, hay un artículo de Dionisio Llamazares, de Perspectiva Escolar, y si no la tienen se la mandaré, esta no, porque ya la he guixat, la he puesto, la he iluminado y le he hecho un montón de cosas, ya les mandaré un ejemplar que no esté limpio, vaya, para que esté por lo menos aquí si no la tienen. Dionisio Llamazares explica un poco el panorama en Europa, y todos los estados europeos van progresivamente hacia la secularización y hacia la separación absoluta de iglesias y Estado. Por elementos que ya conocemos, por ejemplo, la iglesia anglicana es la iglesia del Estado. Y en Suecia exactamente lo mismo. Claro, en los dos la tendencia es a separarse, son las propias iglesias las que quisieran separarse del Estado. Pero, por ejemplo, no hay en casi ningún país, con excepciones muy locales, ninguna obligatoriedad de enseñanza religiosa en las escuelas. Y donde la hay, que sí que hay varios países que hay obligatoriedad de la enseñanza religiosa, es una religión no confesional, lo que llamaríamos una cultura religiosa. Inglaterra es un modelo, es el que siempre tenemos como referencia, pero es Suecia, es gran parte de Alemania, etc. O en la muy laica Francia, que no aparece la religión, salvo en situaciones muy particulares y siempre que no sea costosa para el Estado. Como ya nos han explicado
el avance hacia el secularismo de la sociedad, y yo no voy a entrar en ello. Pero, por ejemplo, otra cosa que es significativa son los ritos de paso, los matrimonios. En España a la gente le gusta casarse, eso es indudable, ¿eh? Tardan un poco más, empiezan la convivencia sin casarse y luego se casan, pero en el 2009, esto es del informe me parece que es del informe, no recuerdo si es del de la Fundación Santa María, del CIS o del informe de laicidad, que en el fondo sacan los datos del CIS. Sí, O sea que del CIS, todos sí. más o menos salimos de lo mismo. En el 2009, por primera vez en la historia, superaron las bodas civiles a las bodas religiosas. Hubo más bodas civiles que bodas religiosas. Pero es que el año pasado las bodas religiosas solo llegaron al 28,7% de las celebraciones. O sea que el progreso hacia esta secularización de la que hablábamos, en algo tan ilustrativo de la secularización de la sociedad como son los ritos de paso, pues es muy importante. Por ejemplo, una pregunta, esto es del estudio de la Fundación Santa María, que les ponían: las autoridades religiosas no deberían intentar influir en lo que vota la gente. ¿Usted está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Muy de acuerdo el 56,20%. Las autoridades religiosas no deberían influir. De acuerdo el 25%. Ni de acuerdo ni en desacuerdo el 6%. En desacuerdo el 6% y muy en desacuerdo el 3%. O sea, el 9% no está de acuerdo. Y todo el resto de la gente creen que realmente las autoridades religiosas no deberían influir ni dar consejos de voto, para entendernos. Por tanto, es clarísimo que la religión, que la secularización de la sociedad española es un hecho. Otra cosa que nos interesa es cuánto las peticiones de enseñanza religiosa en la escuela. Los datos que tengo son de la Conferencia Episcopal. Como además, claramente en las escuelas la única religión que se da con regularidad, aunque haya excepciones, es la religión católica, pues también estamos en lo mismo. En el año 2011, en los centros estatales, había un 65% en infantil, un 69% en primaria, un 55% y en bachillerato un 26% de alumnos que dieran clase de religión. En bachillerato se les permite escoger a los chicos y apenas escogen. En el curso 16 y 17, bueno, y eso daba una media del 61% de los alumnos que sí, en toda la enseñanza obligatoria, bueno, y el bachillerato posobligatorio también, un 61%. Y en el cambio, en el curso 2016-2017, era del 52%. Es una disminución notable. Ahora, una pequeña maldad, si ustedes se fijan, del curso 2011 al 2012 al 2016-2017, ¿quién ha estado en el gobierno? O sea que no ayudan a mejorar la situación, pero conversos antirreligiosos sí que genera mucho tener el gobierno del Partido Popular. Aquí hay una cosa, ahora que aparecen otras confesiones religiosas, y además es curioso porque aparecen desde sectores progresistas, o relativamente progresistas, o con referencias progresistas de antaño, que dicen, sobre todo como una expresión de la lucha contra la islamofobia que existe, y es terrible. ¿Por qué se privilegia tanto la religión católica? Todas iguales. Si hay educación católica en la escuela, pues que haya todas las religiones en la escuela. Si el Estado recoge dinero para la confesión católica, que lo recoja para todas las confesiones. Bueno, recoge. Se utiliza la declaración de la renta, la declaración fiscal, para recaudar dinero para la Iglesia. Esto es el disparate mayor del mundo.
Si ya es un disparate que se dé religión católica en la escuela, imagínense ustedes qué sería. Yo me imagino en escuelas de Barcelona, en algunos barrios que hay todas las que ustedes se puedan imaginar. Hora de religión, los católicos aquí, los de la Iglesia Evangélica al aula 2, los musulmanes, y además, aquí porque todo lo vemos igual, pero no todos los musulmanes querrían tener el mismo educador. En el aula 5, ustedes se imaginan, los que no tienen ninguna ya se pueden quedar en la clase o que salgan al patio, no sé qué se diría. Claro, ¿ustedes se imaginan qué educación para la convivencia supone separar a los niños según las creencias religiosas de sus padres? Eso conduce a la tribalización. Eso no es equidad. Eso es a convivir se aprende conviviendo. Es un disparate mayúsculo, mayúsculo. Eso tenía ganas de decirlo porque, por si acaso. Entonces, yo pensaba que pues ante este panorama, ¿qué podríamos pensar? Ya que la inmovilidad de los gobiernos y la poca resolución que han tenido las iniciativas en las Cortes o en los parlamentos autonómicos, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué nuevo recurso deberíamos utilizar para cambiar este panorama? Para cambiarlo por la vía de los hechos, aunque continuemos insistiendo en que se deben cambiar las leyes. Y pensaba aquello de pensar globalmente y actuar localmente. La educación tiene que plantearse vinculada a un territorio concreto. En eso estamos todos de acuerdo. La globalización se afronta mejor desde el ámbito local que desde ámbitos centrales. La ciudad expresa, decía Eulalia Vintró, en relación a las intenciones de sus agentes sociales, la necesidad de que los resultados, el día a día, en lo cotidiano, la vida cotidiana, no desmientan lo que se proclama como deseable. Es decir, en la ciudad, la expresión de la ciudadanía es algo tangible. La participación en el poder no se limita a cada 4 años. Estamos cerca del poder, podemos intervenir, podemos empujar a que las cosas cambien. Entendemos la ciudad como un espacio donde se reflejan y se leen las intenciones, los valores y los conflictos. Y ahí yo creo que es donde está el punto donde deberíamos intervenir más activamente. Podemos continuar haciendo propuestas de leyes que sustituyan la ley de libertad religiosa por una ley de conciencia que incluya la libertad religiosa, porque solo es uno de los aspectos de la libertad de conciencia. Debemos pedir que se revisen o que se denuncien los tratados con la Santa Sede que son impresentables. Debemos modificar las leyes educativas, seguro. Pero mientras estamos haciendo eso con tantas dificultades, debemos ser más beligerantes en el terreno cercano. Debemos aspirar a tener unas ciudades ilustradas, unas ciudades educadas. El pensamiento laico apuesta por la razón frente a la revelación, por los acuerdos y pactos frente a los dogmas, por la satisfacción del cuerpo frente a la penitencia del alma, por lo relativo y probable frente a lo absoluto y nunca visto. Me gustaría que se me hubiera ocurrido a mí esta belleza, pero no, lo saqué de una cita de unas jornadas de laicidad. Pero para que esto sea posible, yo creo sinceramente que tenemos un instrumento en nuestras manos, que es la acción en nuestras ciudades, cambiar los gobiernos y donde ya los hemos cambiado, presionar para que realmente den respuesta a esta aspiración de una sociedad auténticamente democrática. Muchas gracias. Sí, me he enrollado mucho. Muy bien, como siempre. Tenemos ahora tiempo para el debate, para preguntar o avanzar en algunos de los aspectos que han aparecido en las exposiciones. Bueno, yo creo que hay 3 por lo menos, me voy a permitir sugerir, porque es lo que tú has señalado, el pluralismo religioso, equiparando todas las religiones, o la modificación del papel de la religión
en las sociedades secularizadas, ¿no? Para que se entienda. Ese sí, yo creo que podría ser un elemento. El otro es el papel de la escuela. Siempre en el papel de la escuela, y la escuela republicana, por cierto, y recordando a los pedagogos de la etapa republicana, hablaban de la libertad de conciencia, pero hablaban de la libertad de conciencia que se producía en la escuela de dos figuras fundamentales: la libertad de conciencia del niño, la libertad de conciencia del maestro. La libertad de cátedra, por lo tanto, como derecho y ejercicio que preserva la libertad de conciencia del profesor, la garantía de que la institución sea neutra con respecto a las convicciones y el respeto, y ahí sí que nos falta, yo creo que un enorme desarrollo. Yo sí creo que deberíamos trabajar más desde el punto de vista de los docentes, los derechos de la infancia interpretados en el respeto a la evolución y a sus derechos como tal, no a la imposición del profesorado o del adulto o de la familia, ¿no? En cuanto a convicciones y tal. Cosa que vemos algunas veces muy bien en otras culturas, que se suprima, me refiero, pero que cuando nos toca a nosotros nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Me estoy refiriendo a hábitos que se pueden dar, como sabéis, pues en África o en cualquier otro espacio geográfico, pero sobre todo cultural, no me refiero a... Y ese papel de que el niño pertenece como cosa, cosificación, y que por lo tanto se puede hacer con él lo que yo considero, porque soy yo el padre o la madre, normalmente el padre, pero bueno, y en la escuela hay una reproducción de ese tipo de papel, que yo creo que ahí habría que profundizar más, en cómo se articula el respeto a la conciencia del niño, a su desarrollo y al derecho que tiene de evolucionar de acuerdo con sus propias necesidades. Es un tema complejo, pero es un tema muy interesante y muy importante. De hecho, eso está reconocido en los derechos del niño como autonomía progresiva según la capacidad de discernimiento, no por lo que marca la ley, que claro, tienes que poner una cifra, los 16, los 18, sino previamente, eso no se da de la noche a la mañana, el día de tu cumpleaños te vuelves capaz de discernir, no va así la cosa, ¿no? Pues eso sí está reconocido y habla de eso, de la progresiva capacidad de los niños. No, pero si nosotros tenemos leyes bastantes, pero la práctica... Sí. Pondré dos ejemplos. El tema de la primera comunión en las escuelas, que se produce más como hábito social que como expresión de una convicción, porque además te lo dicen los padres, no, es que ha llegado, no, oiga, si usted no tiene nada, usted no, bueno, no, pero el niño tiene que hacer a su edad sus hábitos, ¿no? O el debate que se produce, lo habréis notado mucho en la parte jurídica, que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, sobre la infancia me refiero, en los divorcios, separaciones y disputas de ámbito familiar, el tratamiento a la infancia normalmente no es la parte escuchada. Normalmente no es la parte escuchada. Está quien tiene la tutela, pero incluso el juez decide en caso de que los dos adultos no estén de acuerdo. Esto se está modificando, no digo que sea así, pero que entendamos que hay una figura, que hay unos derechos, que hay un elemento que yo creo que hay que poner en valor y que hay que articular socialmente y que debemos entender que está ahí, ¿no? Y el último elemento yo creo que es el general del espacio cultural al que pertenecemos, que es Europa, que no me refiero a otro tipo de ámbito, a la cultura laica, fruto de las guerras de religión, entre otras cosas, y justo para evitar que la imposición de los poderes terminen determinando la conciencia de los ciudadanos, sino que los ciudadanos sean capaces de organizar la convivencia en función de un marco legal que el Estado tiene obligación de respetar. Y yo creo que esa lectura también hay que darla a la hora de abordar, porque se sigue oyendo mucho, bueno, si la mayoría es de esta convicción, bueno, pues muy bien, pues mucho respeto, pero los respetos a la minoría o a la individualidad de otra convicción tiene que estar igualmente garantizado, porque estamos en un Estado de Derecho que debe corresponderse con un modelo de convivencia distinto del que históricamente hemos tenido en el país. O sea, no, lo digo para que se pueda hablar. El Estado de Derecho
que hacen las leyes, las que aplican las leyes, yo no lo tengo tan claro. No lo tengo, hombre, efectivamente hay más, o sea, se va secularizando, pero sigue habiendo un lastre muy importante de unos grupos, digamos, o de ciertos grupos que siguen lobbies, llámale como quieran, que siguen insistiendo y impidiendo, en muchos casos, que eso progrese. Hay una expresión de Gómez Llorente que dice que la religiosidad en España se ha caracterizado por la exterioridad, poco por las ideas y por la convicción profunda moral a la que pueda llevar una convicción religiosa, y mucho por la exterioridad. Las procesiones, que por cierto cada vez es verdad que la sociedad está secularizada o se seculariza, pero que las procesiones cada día hay más gente va y yo no sé cuántas, en fin. Pasa, por ejemplo, cosa más ridícula que dar las medallas a la Virgen. Yo es que no me imagino nada más ridículo. O sea, si yo fuera creyente, los mandaría al cuerno, por no decir una cosa más gorda. ¿Qué sentido tiene? ¿Y esto ahora? ¿Qué sentido tiene? Sí, pues ya está, sigue Elena, porque como me enrollo tanto. Dime. Oye, Popo, quería hacerte una pregunta muy concreta de todo lo que se ha hablado respecto a los valores de la escuela laica. Y de pronto se me ha ocurrido pensar que qué pasa con la escuela concertada, por ejemplo, en España. Los valores que representa, porque yo esto no lo sé, no lo he estudiado, pero seguro que tú sí lo sabes, o por lo menos hay gente que estudia todo esto, ¿no? Sí. Los valores que en España, hablando solo, por ejemplo, de España, de otros países no sé, pero por ejemplo de España, ¿qué valores, por ejemplo, representa en todos estos valores que tú estás diciendo de lo que puede significar y por lo que se debe luchar por una escuela laica? ¿Qué valores están apoyando, defendiendo o son una obstrucción en alguna medida la escuela concertada? A ver, la escuela concertada tiene un problema de punto de partida. Lo que justificaría que tuvieran o que recibieran recursos públicos sería que hacen un servicio social, un servicio público. En el momento en que escogen sus alumnos, y eso lo hacen todas en mayor o menor grado, con políticas civilinas, dándole la vuelta a ciertos temas, dame dinero para una fundación, yo no lo... Los que han sido maestros, todos hemos tenido alguna vez un niño que te llegaba, le han aprobado el segundo, pero si no lee nada la criatura. Entonces hablabas con la madre y decían, no, es que íbamos a la escuela religiosa no sé cuántos, y me dijeron, mire, si se queda aquí tendrá que repetir, y eso no le irá bien, porque por otra parte es un niño maduro, simpático, sociable, encantador, maravilloso. Llévenlo a la pública, que allí no tendrá que repetir, le aprobamos, no tiene que repetir, y ala. O sea que la selección del alumnado se hace segurísimo. Por lo tanto, el primer problema de la existencia de la escuela concertada es que no está justificado el dinero público que recibe, porque si recibes dinero público, haces un servicio público, y si tú escoges a tus alumnos, no haces un servicio público. Segundo tema, la escuela concertada, que es la escuela privada o la escuela subvencionada de antaño, es mayoritariamente, no únicamente, pero mayoritariamente católica, confesional católica. Las escuelas confesionales católicas quieren educar a sus alumnos, por eso son confesionales, en los principios del cristianismo. Principios del cristianismo y en la moral católica. Si se educa en la moral católica, pues sus valores, ya puedes imaginarte lo que son. Sería injusto, como lo es siempre, generalizar. Por lo tanto, no todas las escuelas concertadas son iguales, las hay de una gran tolerancia, las hay muy rigurosas, aunque esté por ley prohibido que haya ritos religiosos en la escuela, es decir, que no se puede ni en una escuela religiosa obligar a los alumnos a ir a misa, por ejemplo, no se puede hacer. Pues hay sitios que no se hace y hay sitios que casi se hace, ¿verdad? Las comuniones, todo este tipo de cosas. Por lo tanto,
salvando y muy seriamente la reserva de que no todas las escuelas son iguales, ni todas las públicas, ni todas las concertadas, ni todas las concertadas religiosas católicas son iguales. Las hay, no es lo mismo una escuela del Opus que lo primero que hace para empezar es separar los niños de las niñas, es cobrar unas cuotas altísimas para que no llegue quien ellos no quieren que llegue, etcétera, etcétera. No es lo mismo que una escuela, que puede ser una escuela confesional en un barrio y que hace una labor social, en un cierto modo, en fin, no es lo mismo, ¿eh? Pero, hablando en términos generales, su limitación viene de ahí, de la elección del alumnado que de un modo u otro se hace y de que si son escuelas confesionales y tienen un ideario de centro, quiere decir que para entrar en aquella escuela tú tienes que aceptar ese ideario, quiere decir que los padres ya no intervienen en eso no se puede intervenir, el ideario no lo hace la comunidad educativa, lo hace la titularidad del centro. Claro, todo eso va marcando distancias en lo que puede ser una escuela democrática. Me libraré muy mucho de decir que todas son horribles y perniciosas, porque hay muchas escuelas concertadas distintas, pero como modelo sí que se le pueden atribuir todas estas limitaciones que yo te digo, como modelo, ¿eh? Sí. Claro, es que A mí me ha interesado mucho tanto la letra como la música de la intervención. Me explico. En estos momentos, el tema religioso, que siempre más o menos ha tenido tendencia a crisparse por razones, digamos, internacionales y tal, puede crisparse todavía más. sí. Y entonces me ha parecido que el interés de la intervención era precisamente no solo la letra, sino el tono. Es decir, explicar como obvio lo que es obvio y no entrar digamos, en polémicas, en cuestiones breves, concretas, etcétera y tal, sino decir, el marco es este. Es decir, y yo hoy pensaba todo el rato, esta conferencia grabada como está y tal, yo la podría llevar a una serie de sitios y decir, miren, hay una intervención sobre el tema de la escuela laica. Y es una intervención tranquila, no sé qué y tal. Y entonces es sobre todo una intervención en la que las razones se imponen como algo natural. Eso lo he agradecido mucho porque me parece, repito, que lo que tenemos que evitar, y hemos sido víctimas de las guerras religiosas, de las inquisiciones, del no sé qué. Aquí en Madrid, por ejemplo, yo he pedido varias veces que estas esculturas y estas que hay, Fernando VII el Deseado, que está junto a la Puerta de Toledo, cerca de donde yo vivo, yo pondría Fernando VII el Indeseable. Recordemos que las Cortes de Cádiz habían suprimido la Inquisición en España y Fernando VII el Deseado, que así se dice públicamente, fue el que restableció la Inquisición en España. Pues bien, frente a estos que siempre, a cada momento, están restableciendo la Inquisición o restableciendo las guerras religiosas o aprovechan los comentarios sobre lo que está sucediendo, las barbaries, etcétera, etcétera, para decir, es que son los fanáticos religiosos y a la religión se le pone la palabra fanático o el adjetivo fanático, yo creo que es importante volver a discursos, iba a decir, tranquilos, razonables, como uno quisiera de vez en cuando oír las cuestiones serias. Bueno, también se le llama el rey felón, ¿no? Título que aparece en muchos libros de historia, el rey felón, precisamente porque yo creo que hizo en cada etapa de su vida siempre una traición a quien más, empezando por su propia familia, a quien más tenía cerca y a quien más debía el propio reino, ¿no? Fue bueno, yo creo que ha sido un ejemplar de todas las el rey encantador. De todos los vicios habidos y por haber en política, ¿no? En el papel, ¿no?
Bueno, Cuando- hay de todo tipo, ¿no? Hay de todo tipo. Hombre, yo creo que los debates en este país, el problema cierto es que es normalmente, por eso he dicho y hago hincapié en el clericalismo y el anticlericalismo. Si hay anticlericalismo es porque hay clericalismo. Y ser clerical quiere decir que se concibe al clero como un poder más de la estructura de la sociedad. Bueno, pues eso es evidente, nadie dice que no, pero el papel al que se podría sujetar en un marco de convivencia que nosotros sí que tenemos claro que queremos que sea de libertad para todos los ciudadanos, pues ese marco es el que exige que haya un papel adjudicado a cualquier tipo de convicción, sea filosófica, religiosa o del tipo que sea. Por lo tanto, la ley es la ley de libertad de conciencia, que el Estado debe comprometerse a garantizar. Y los marcos que deben desarrollarse en la educación, pues se hablaba antes de los ritos de paso, ¿no? Por ejemplo, yo hay un rito que he hablado con muchos alcaldes, y a mí me parecería fundamental por lo que tú has mencionado antes, porque la convivencia y las libertades y la democracia se aprende, ¿no? No nace uno, no viene del cielo, no surge. Esto se aprende, se enseña, por lo tanto, y se tiene que trabajar. A los 18 años, en Bélgica se convoca a todos los mayores de edad para explicarles, a partir de este momento, mayor de edad, ciudadano completo en derechos, en obligaciones y con instituciones en las que puedes participar. Aquí está la primera unidad de participación civil, que son los ayuntamientos, en los que te vas a encontrar con servicios y con apoyos para la vida y que tú tienes que mantener como parte que ahora asumes de ciudadano pleno de derechos. Ese discurso le corresponde al ayuntamiento y a la escuela preparar para que llegue el momento de la mayoría de edad. No es, tienes 18 años, ve a votar, ¿a quién voto? Pues yo qué sé, mira, aquello, a ver qué ocurre. Pues yo creo que esto, mira que estos que bien hablan, el otro que no... Hombre, es que estamos hablando de la formación en derechos de la ciudadanía. Y la ciudadanía es el compromiso en mantener un modelo de sociedad en el que sí que se participa. Y si no se participa, estamos en otra historia. Y sean las convicciones que sean, que ese es el otro elemento que yo creo que hay que añadir siempre, del tipo que fueren, mientras no sean contradictorias, o como se suele decir tradicionalmente, mientras no perjudiques al otro, simplificando, y estás dentro del marco de las normas de legalidad, pues evidentemente lo tienes que tener garantizado como sujeto, como individuo. Es decir, yo puedo, ¿cómo no voy a poder organizar mi vida? Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Cómo no voy a poder convivir de acuerdo con unos valores que son los que yo considero que debo tener? ¿Y cómo al mismo tiempo puedo administrar la convivencia desde el respeto a ese tipo de valores? Claro que debe haber una asignatura, porque yo recuerdo el debate que hubo de la transversalidad, que al final lo que supuso es que no se daba. Porque cuando una asignatura ha sido transversal, sin que haya antecedentes en los que ha habido formación del profesorado, práctica docente, organización de los centros, etcétera, etcétera, al final lo que ocurre es que no se da. Porque como les toca a todos, pues ya se sabe, cuando es de todos, pues nosotros no tenemos esa capacidad de poder incorporar. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo, como lo hemos tenido que hacer en educación y otros. Llevábamos 50 años de retraso con respecto al marco europeo porque el derecho a la educación no se ejerció hasta que a partir de la aprobación de la Constitución del 78, exceptuando el marco de los 5 años de la Segunda República. Pues claro, naturalmente que hay que hacer un esfuerzo, porque tienes que recuperar todo ese tiempo. Y en la educación y la formación, cuando se habla de laicismo, estamos hablando de eso exactamente. Claro que hay que hacer un esfuerzo, porque llevamos ausencia de cultura que hay que superar. Y yo creo que ese es el gran esfuerzo y el gran reto de los poderes públicos. Es decir, pero de todas formas, las leyes en este país y en el marco de la concertada, lo que dice la ley y lo que se realiza en la práctica no coincide muchas veces.
en la mayoría de las ocasiones, la gratuidad, el respeto y la programación, el acceso de alumnos, como se ha dicho, la formación del profesorado. ¿Sabéis por qué al profesorado de la concertada le tiene que pagar el Ministerio directamente? Porque le paga directamente el Ministerio. ¿Sabéis por qué? Yo sí lo sé, porque he costado 5 años de pelea. Porque la dotación económica que llegaba a los centros permitía dejar sin trabajo durante 3 meses al profesorado y no pagarles y volverlos a contratar en octubre. Y se tuvo que acudir a que el pago de la nómina fuera directo. Porque claro, estas cosas tienen que tener una explicación. Claro, dices, bueno, pero que ¿en manos de qué gente estamos para hacer este...? Bueno, pues que esa es parte de la situación que una vez que se detecta y se conoce hay que remediar. Por eso digo que sí que deben intervenir. Tenemos una obligación de intervenir más que en otros ámbitos porque tenemos un hándicap, una laguna, una ausencia de cultura laica enorme y tenemos que exigirnos más aplicaciones que quizá en otro sitio donde se entienda de una forma más normal y no tenga por qué intervenirse tanto, ¿no? Esto es un... Ya Fernando VII, ya de, si es que hubo antes escuela que era muy relativo, la República es la única que realmente empezó a escolarizar al país, tenía 1980 el alfabetismo, pero ha seguido dominando todo. Mi mujer trabajó 40 años en el Colegio de María del Pilar, que es de curas, pero es igual, ya de comer, y iban a misa. Iban a misa o se quedaban en clases pequeñas, y ha dominado la ideología totalmente de toda la concertada. Una cosa, o un par de cositas que me gustaría decir. Respecto a los ritos de paso y a la responsabilidad de las instituciones públicas, ¿por qué esta sociedad secularizada lo muestra en el casamiento, en las bodas? Y muchas veces personas que se han casado civilmente bautizan a los hijos, porque no tenemos ritos de paso. Los funerales, ahora empieza a haber funerales no religiosos, laicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque poco a poco, pero si está municipalizado el servicio, los servicios funerarios o el ayuntamiento suele tener competencias, aunque las delegue o no, eso ya es otro discurso con lo de... Sí, debería ofrecer y dar a conocer, no cuando se ha muerto tu padre que estás alterado y estás tristísimo y da igual, pues vas donde, da igual, donde diga la tía o donde diga su hermano, vas a la primera iglesia que encuentras y da igual porque no sé qué. ¿Por qué debería los ayuntamientos, yo por eso estoy tan obsesionada con la importancia de ser combativos en la ciudad y participativos, no solo colaborar, debería tener y dar a conocer la posibilidad de estos ritos de paso alternativos? Para el bautismo, claro, yo no sé si cuando los pones en el registro civil vas a hacer una fiesta, porque sería una cosa un poco exagerada. Pero sí que es cierto que deberíamos fomentar este tipo de rituales de paso laicos, sencillamente de la comunidad humana, de la familia. Y otra cosa que me gustaría decir, y eso es que no me hacen mucho caso casi nadie, a ver si ustedes me hacen caso, que los veo muy receptivos. Cuando hablo de la ciudad educada, la ciudad ilustrada, yo me imagino que no quitaría la estatua de Fernando VII. Yo la dejaría donde está, pero pondría un plafón, además bien documentado, no de la opinión del primero que pasa que escribe, sino bien documentado por historiadores, por hechos, donde se leyera el auténtico itinerario del caballero. En Barcelona tenemos al Antonio López y López, que se hizo rico traficando esclavos, fue a Cuba, el marqués de Comillas,
Y se hizo rico con el tráfico de esclavos y además era de los que tenía fama de ser más salvaje, más brutal, menos, no es que los otros fueran angelitos, pero se ganó su fama de ser de los más extremos. Y cuando tuvo dinero, pues entonces se dedicó a hacer de prócer y a no sé qué. Y en Barcelona fue un gran, bueno, un impulsor de la ciudad. Y tiene una señora estatua, la plaza de Antonio López, y allí lo tenemos para acordarnos. Y siempre se dice que hay que quitarlo. Yo no lo quitaría, lo dejaría, y como me gustaría que fuera mi ciudad, al lado diría, tienen ustedes aquí a este señor que se fue a Cuba, fue un traficante de esclavos y así hizo el dinero, y luego no sé qué, no sé qué, no sé qué. Claro. Sí. A ver, Manolo, ¿quiere...? O sea, Nieves, ahí están las contradicciones sí, de la vida. Uno puede ser un esclavista y a la vez colaborar. Claro, eso. Pero es que las dos cosas habría que saber, ¿me entiende? Porque lo de que tal hospital o tal no sé qué, o el Antonio López intervino ayudó a la industrialización de Barcelona y de Cataluña porque colaboró con grandes obras públicas y además, bueno, bien, hizo eso, pero también hizo lo otro, por Dios. A ver. Exacto. Sí, 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 sí. a ver, Y creó Tabacos de Filipinas, me parece que también fue él. Se dice, sí. Eso ya no lo pondría en la placa, si solo es probable. Y que los recursos salgan de que los realmente ricos paguen impuestos. Claro. sí. Nieves, es que tenemos poco tiempo. Rápidamente... Bueno. Bueno, permitidme que vamos a terminar. Venga, telegráficamente, Nieves, que vamos a terminar. Sí, a ver, que tenemos que terminar. Sí.
Sí, por cerrar, yo creo que Carmen ha presentado un tema que estamos trabajando en el debate sobre memoria histórica. Es lo que nos planteamos en algunos, no en todos, monumentos, y además se ha hecho en Europa y se va a seguir haciendo y en todos los sitios, es lo de la resignificación. La resignificación es la explicación del significado del monumento, no el cambio del significado, sino es decir, esto se hizo, en qué contexto, a quién y cómo. Y entonces la explicación es la que modifica la interpretación del monumento. Esa es cuando se habla, por poner un ejemplo aquí cerca, que une las dos cosas de la religión y la dictadura, es el Valle de los Caídos. Cuando se habla por los expertos de que la posibilidad de la resignificación es que haya una interpretación que explique lo sucedido allí y que, por lo tanto, pueda ser útil a la educación que deben tener las nuevas generaciones de cómo era el periodo que hizo posible ese monumento, pues estamos haciendo una explicación de este tipo de cosas. En el caso de los ritos de paso, el problema, y yo lo achaco a nuestra, por lo menos, ausencia de cultura laica, es que no tenemos previsto por nosotros mismos los ritos que queremos que se nos apliquen, porque nuestra cultura es que los ritos no nos pertenecían como decisión particular, sino que ya estaban organizados y previstos socialmente, por la Iglesia o por quien fuera. Entonces, lo que cabe es volver a hacer esa otra lectura. Y, por cierto, para los ritos de paso existe un libro que os recomiendo, porque vienen para todas las situaciones, el que quiera utilizarlo, propuestas concretas, que está editado por la Diputación de Girona, que se publicó hace como 20 años, yo creo. Sí, hace mucho. Hace mucho tiempo, y es un libro que recoge propuestas de rito de paso para todos, para el nacimiento, para para el matrimonio. Dentro del ámbito laico, propone músicas, poemas, escritos e iniciativas que se pueden hacer. Pero el problema es que nos falta a nosotros la previsión de tener que asumir, igual que se decide cuando uno es adulto, pues me quiero casar así o asado, pues tiene que tener, pues yo quiero hacer esto o lo otro, yo quiero no hacerlo, yo quiero hacerlo de acuerdo con mi convicción religiosa. Y a mí no me parece mal que si uno la tiene, la ejerza. Si el problema es que eso no se imponga y sea efectivamente fruto de la decisión particular de cada uno de ellos. Y en el caso, y termino con ello, de los tanatorios, que han hecho más por la laicidad en ese momento que otro tipo de iniciativas, pero no es para excluir a nadie, sino para que todos podamos utilizar los servicios que por ahí están, ¿no? Ese es un tema muy, muy interesante. Bueno, yo le voy a dar las gracias a Carmen. Ciudadanos a por la ciudad. Eso es. Muy bien.